Estudios en San Borja, Lima, Perú, donde ya se encuentran el general Daniel Urresti y el coronel Juan Carlos Liendo, ex jefe de inteligencia del Ejército, que nos visita en el programa. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias por estar en Beto a Saber. Buenas noches, Beto. Mi general, buenas noches. Buenas noches, Beto. ¿Qué tal el clima por México? Buenas noches. Fantástico, el clima de democracia sobre todo, muy bueno. Me alegro. Gracias. Empecemos por cada uno de los personajes polémicos que han venido a refrescar este gabinete ministerial, comenzando por supuesto por el que más nos preocupa, ¿no? y más preocupa a la prensa independiente, la poca prensa independiente que queda, que es el señor Luis Barranzuela. Yo quisiera preguntarles a ambos. ¿Se fue el volumen? ¿Y qué les parece su nombramiento? Porque la verdad, por los antecedentes que hay y por las escenas en que los hemos visto, pues la verdad pareciera que lo hubieran hecho por fastidiar, ¿no? Que hubieran adrede escogido una persona que puede dañar el prestigio de la policía, ir contra la lucha antidrogas, estar a favor del terrorismo, es decir, todo al revés. Daniel, ¿qué piensas de Barranzuela? Bueno, mira, Beto, yo he aceptado tu invitación el día de hoy porque he venido a hablar en nombre de los oficiales de la Fuerza Armada y de la policía, de todos, en general, de los miembros, tanto oficiales como suboficiales. Aquí compañero que nos acompaña, yo lo conozco lógicamente del Ejército, él es una autoridad en inteligencia, es su tema. Yo voy a tratar de ser un poco más amplio, para que se me entienda. En el Ejército, en esas promociones a las que pertenece este ministro del Interior, tener un castigo de arresto de simple era muy difícil. Hay oficiales que han cumplido sus 40 años de servicio sin tener una sola papeleta de arresto de simple. Simple significa que te llamaban la atención por una falta que no era grave. Entonces, por llegar un minuto retrasado, 2 días de simple, te quedabas a trabajar en el cuartel, no te ibas a tu casa durante 2 días. Eso era arresto de simple. El arresto de rigor, ¿en qué se diferencia? Si te ponían un día de arresto de rigor era por algo muy grave, muy grave. ¿Y dónde lo cumplías? No en tu oficina. Te ibas a tu dormitorio, te ibas a tu habitación o al sitio donde descansabas, te quitaban las amarras, mismo delincuente, y te ponían un guardia armado, o sea, un soldado armado en la puerta. Esa es la vergüenza de un arresto de rigor. Y aquel oficial o suboficial que era sancionado con rigor no tenía cara para volver a ver a la gente. Lo normal es que después de un arresto de rigor pidas tu baja. Pero si tú revisas, este señor, sus antecedentes como policía, tiene 900 días de simple. O sea, ha estado 3 años en la comisaría sin salir. Y tiene 97 días de rigor. Ha estado preso en calabozo 3 meses. Yo te hago una apuesta. Ordena a Suyón, que no hace nada acá, que se ponga a buscar un policía que tenga más sanciones que el actual ministro del Interior. No lo van a encontrar. Hacemos un concurso. Podemos convocar a un concurso nacional. No lo van a encontrar. Entonces, para aquellos policías que tienen sus hojas de vida intachables, que jamás han sido sancionados, que por el contrario son condecorados, etcétera. Policías que tienen 30 años, 25 años, se sienten avergonzados de tener como ministro del Interior a esta persona. O sea, es algo que va directamente contra la moral. No pueden hacer nada, pero por dentro, la procesión va por dentro. O sea, ¿cómo es posible que me pongan a esta cosa, a este delincuente,
como jefe. O sea, es inconcebible, y eso lo está viviendo en este momento todos los policías que están en actividad, y los que están en el retiro, pues lógicamente igual se sienten indignados. Quiere decir, Daniel, que no es el tema de que él solo haya llegado a ese grado de mayor y que ahora esté dando órdenes por encima de los generales y los comandantes generales, sino que además es alguien que ha llegado a mayor con todos los deméritos y todas las manchas en su hoja de vida, habidas y por haber. Nunca me imaginé que podía existir un oficial con tal número de faltas. Es que es inconcebible. Simplemente no creo que exista en toda la Fuerza Armada, en toda la Fuerza Policial, un oficial o un suboficial que tenga siquiera la mitad de esos castigos. Además, él tiene denuncias judiciales. Pero aparte de eso, hay algo que estamos dejando de ver y que es demasiado terrible. El ministro del Interior tiene una cantidad de responsabilidades tremendas. Es por eso que no dura mucho, porque si no lo agarran por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo, porque todos los días tiene que lidiar con muchas responsabilidades. Pero también, como dicen en los cómics, la grande responsabilidad, no, también le da grandes poderes. Él tiene una maquinaria que se puede usar para el bien o se puede usar para el mal. Y para mí me queda claro que la va a emplear para el mal. Tiene a la policía, tiene a la DIRANDRO, tiene a la DIGEMIN, tiene a la DIVIAC. Bueno, y puedo seguir mencionándote una serie de organismos que van a trabajar de acuerdo a lo que diga el ministro. Porque a diferencia de las Fuerzas Armadas, donde han puesto a un sargento de la policía como ministro de defensa, a cargo de la defensa del país, alguien que de defensa no sabe ni de defensa personal, eso te lo aseguro. ¿Me Estamos entiendes? hablando de Walter Ayala. Pero es cierto, y qué bueno que lo mencionas, Daniel, porque la verdad es que en medio de todo el caos que fue la asunción del mando y las juramentaciones por acá y por allá, lo de Ayala pasó más o menos por agua tibia, pero ahora que los pones uno al lado del otro, es una doble vergüenza que estos dos subalternos con tantas manchas en su hoja de vida sean los ministros de dos carteras fundamentales. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente: en las Fuerzas Armadas el ministro no tiene el peso que tiene el ministro del Interior. Los generales y los almirantes lo manejan, pues. O sea, no le vaya a enseñar a los generales y a los almirantes lo que es la defensa o lo que tienen que hacer, ni al presidente del comando conjunto, perdón, al jefe del comando conjunto. Entonces, es manejable. El daño que pueden hacer en las Fuerzas Armadas es con los ascensos, que en este momento busquen, porque siempre habrá por ahí un hijo mal nacido que quiera apoyar estas ideas senderistas. Entonces agarren, barran a todo el mundo y asciendan a esta gente, ¿me entiendes? Por ahí viene el problema. En la policía sí es grave, porque en la policía el ministro tiene un peso específico. Tan específico es, y tan lo saben todos ustedes, que recuerdan, cuando yo estuve de ministro, tuve varios delincuentes famosos que habían fugado. Orellana, miembro del GEIN, Cabeza Blanca, me olvidé su apellido. Benedicto Jiménez, y también a Belaúnde. Entonces, si yo no quería que se le capturen, no se les hubiese capturado. No se hubiese capturado. El ministro tiene un peso específico para reorganizar la fuerza, para poder establecer equipos especiales, para poder lograr que en cada caso se ponga la gente más idónea y se logre, ¿me entiendes? La DIRANDRO, la antidrogas, es lo más poderoso que puede tener la policía, en el sentido de que tanto fiscales como jueces, si es un pedido de antidrogas, 99% que es aceptado, y es por eso que es tan importante. Ahora, el ministro está encima de debida. Si el ministro decide
que no va a apoyar la erradicación de la coca, ten la seguridad que lo va a hacer. Cuando yo estuve, Bueno, cuando yo estuve de ministro, el presidente de Vida ya se fue a su casa, pues, ¿no? sí, pues, pero por eso ahora ¿quién pondrán? Pues lo pondrán de repente al, ¿cómo se llama? Este Bermejo. chiquito, el graciosito, el Puca, que yo ya no quiero ni mencionarlo Bellido. porque ya la poca importancia que tenía ya no la tiene, ¿no? Entonces, pero de repente... Daniel, tenemos que hacer una pausa. Vamos a seguir conversando luego de los mensajes. Nos queda medio programa todavía. No se vayan, es Beto Ok. Saber. Con el coronel Juan Carlos Liendo, ex jefe de inteligencia del Ejército, que también está en nuestros estudios. Coronel, hemos escuchado largamente a Daniel, está clarísima su opinión y su visión sobre lo que significa el papel de un personaje como Barranzuela en el Ministerio del Interior. ¿Qué piensa usted? ¿Qué información tiene que pudiera compartir con esos televidentes sobre el señor Barranzuela? Más que información, digamos, un razonamiento, un estudio lo más objetivo que se puede hacer sobre el hecho, ¿no? Hemos tenido la ventaja de escuchar acá a mi general Urresti, que en su condición de ex ministro del Interior, bueno, conoce, ha dicho en forma resumida casi todo lo que habría que decir sobre este tema. Solamente tendría que resaltar dos puntos, Beto, importantes, que el general Urresti también conoce muy bien. Primero, que la Policía Nacional llega a esta situación y a estas circunstancias después de que durante 20 años se ha hecho todo un esfuerzo de reforma tras reforma dirigida por los globalistas de izquierda, por los caviares que han tenido a cargo el Ministerio del Interior en los últimos 20 años, ¿no? Con la excepción de mi general Urresti y con las particularidades, ¿no? Y lo que vemos hoy es cómo la institucionalidad de la policía ha sido tan debilitada que permite aceptar a una persona, a un ser humano como ministro, con antecedentes tan cuestionables y abiertos, ¿no? Y un punto ahí muy importante, que en todos estos últimos gobiernos, y en principal en los gobiernos socialistas, el Ministerio del Interior constituye la base de la policía política del Estado. El Ministerio del Interior en Cuba, el Ministerio del Interior en Venezuela, el centro del control sobre la política lo tiene la policía. Y aquí ya tenemos antecedentes e indicios de utilización de la policía como policía política en función del régimen. Entonces no estamos viendo un tema simple o un tema de inmoralidad sencillo. Estamos viendo que se está atacando la médula de la institucionalidad política al tener a un ministro tan cuestionado, con conflictos de intereses relacionados con actividades de crimen internacional organizado, como son tráfico de armas, narcotráfico, lavado de activos, o sea, hay conflictos de intereses evidentes, al mando de la dirección de una policía, o sea, de un sector de la policía que funciona como policía política. Entonces, tenemos... Ahora, sí. coronel, también habría que mencionar que este ataque a la institucionalidad de la Policía Nacional no es casual. Es un ataque sistemático que hemos estado viendo a lo largo de los últimos gobiernos, muy especialmente en los gobiernos caviares, como el gobierno de Vizcarra o el gobierno de Sagasti, en el cual la policía fue reducida a su mínima expresión, ¿no? Humillada, mandada a conflictos sociales sin armas para que los masacren, ¿no? Y esto tampoco es un accidente, es parte de un plan. Hay detrás una estrategia, evidentemente. ¿Cuál es? Definitivamente, desde los marxistas, miren, o sea, el pensamiento marxista, ya sea el neomarxismo cultural o el marxismo-leninismo, miren, ¿cómo se aproximan a los valores de la policía? Los valores de la policía son honor, el honor es su divisa, la lealtad, el patriotismo. Esos valores tienen que ser destruidos según el marxismo, porque son el sustento de un Estado viejo o podrido, ¿no? O sea, todo lo que es patriotismo, todo lo que es honor, lealtad, dignidad, para ellos no sirve. Los marxistas culturales lo reemplazan por una agenda global. Hoy es la agenda de género. O sea, eso es más importante que el honor, es más importante que el patriotismo y la dignidad. Mientras que los marxistas revolucionarios, llámese Sendero Luminoso, el grupo del presidente Castillo, o el marxismo chavista de Cerrón,
están en el proceso de destruir las estructuras políticas, económicas y sociales y tienen que destruir los valores patrios, la dignidad de las personas, porque a ellos solamente les interesa el partido. O sea, para ellos el concepto de policía es una policía al servicio del partido, no del pueblo, del partido. Una policía cuya referencia no es el honor ni la dignidad, sino su referencia es la lealtad al partido. Ellos entregan la vida por el partido y así están destruyendo las instituciones. El expresidente Sagasti colocó como ministro a un señor que había sido algo así como un asistente o un secretario en el Congreso. Un señor que no tenía ninguna formación ni ninguna capacidad para ostentar ese cargo. Estoy hablando del señor José Eliche, que creo que llevó a la policía a uno de los peores momentos de su historia reciente. ¿Cuál sería la motivación detrás? Es decir, ¿por qué un gobierno como el de Sagasti, que llega al poder después de manifestaciones violentas, después de 2 muertos en protestas callejeras, quisiera ensañarse de esta manera con la policía? ¿Por qué? ¿Para qué? Precisamente para imponer su agenda, Beto. O sea, la agenda es la expresión de la voluntad política de la izquierda global. No tienen valores, no tienen principios, no hay moralidad. Para ellos la moralidad no existe, está subordinada a la agenda. Entonces puedo trabajar con quien quiera en cualquier condición, porque el tema moral es un tema o del pasado o es un tema que debería estar bien guardado en los bolsillos internos de cada uno. No puedes mostrar honor, no puedes mostrar dignidad, no puedes mostrar amor a la patria, porque eso no es marxismo. Solamente tienes que mostrar agenda. ¿Agenda de qué? De odio, de resentimiento y de violencia, porque ese es el paquete que trae el marxismo. La ideología aplicada a la seguridad del Estado es la destrucción del Estado. Impresionante. Tenemos que ir a un video donde escucharemos al congresista Guillermo Bermejo en el contexto de un encuentro cocalero en Tambopata, la provincia de Sandia, Tambopata Puno, no Tambopata Madre de Dios, en septiembre de este año. En él se refiere a la defensa cerrada que va a ejercer sobre la hoja de coca. Dice que a él no le importa lo que diga la prensa, no le importa lo que diga la derecha, que él va a defender hasta la muerte el cultivo de la coca. Escuchemos. Ellos se hicieron dueños de la comercialización de la hoja de coca durante 350 años, porque se dieron cuenta que era un bien de consumo de toda la extensión de nuestro territorio. Me niego rotundamente a resignarme, me niego rotundamente a decir que no se puede, me niego rotundamente a bajar la cabeza ante seguramente nos van a sacar el ancho por la prensa y nos van a decir terrucos y narcos, pero dicen que mi proyecto favorece el narcotráfico. Imagínense la barbaridad que están diciendo ya. Pero ¿saben qué, compañeros? A mí me importa un pito lo que diga la derecha. A mí me importa un pito lo que diga la prensa. Tenemos que volvernos presos, si nos tienen que matar, si nos tienen que descuartizar. No le tenemos miedo a la derecha, no le tenemos miedo al imperialismo. Bien, para comentar esto y para hablar de los otros 2 integrantes polémicos del gabinete Vázquez, regresamos luego de la pausa con Daniel Urresti y con Juan Carlos Liendo. No se vayan, es Beto Saber. A la autoridad que se roba que la soberanía del pueblo, el sudor de él y de nosotros, la pobreza debe ser un derecho constitucional del pueblo peruano. Con el sudor de su... Bien, seguimos conversando con Daniel Urresti y con el coronel Juan Carlos Liendo sobre este gabinete tan polémico, y quería pedirle a Daniel un comentario sobre lo que escuchamos decir al congresista Bermejo. ¿Por qué será que dan la vida por la hoja de coca? Porque no les importa que les digan narcos, delincuentes, terroristas, ¿no? Porque no le tienen miedo al imperialismo. ¿Por qué será que se desgarran tanto por ese tema? Un país con ideas comunistas de los años 60, con estas ideas termocéfalas, creo que ellos mismos están convencidos que solamente pueden traer pobreza, pero necesitan un clientelismo, necesitan regalar cosas a la gente para atraerla. Y eso solamente se puede conseguir con dinero. Y ese dinero no importa de dónde venga.
Y es por eso que, si recordamos bien, desde los años 85 más o menos, había una alianza entre Sendero Luminoso y el narcotráfico. Esa alianza, a lo largo de los años, solamente se ha ido afianzando y sigue vigente. Es el sitio de donde pueden ellos extraer ingentes cantidades de dinero para mantener un clientelismo político, para poder ya no tupper, sino repartir seguramente víveres, bueno, o qué sé yo. Entonces, que no nos llame la atención que ahora que este gobierno tiene, y yo no digo terrorista, porque el terrorismo es una de las acciones que realizan los subversivos. Este gobierno es senderista, y ya no necesita el terrorismo porque ya capturó el poder político. El terrorismo se utilizaba para desangrar la nación y poder llegar al poder político. Ya están en el poder político. Entonces ahora lo que tienen que hacer es conseguir que la población sea leal a ellos. Porque tú te preguntarás, por ejemplo, en Venezuela, ¿por qué no lo sacan a Chávez? Yo me pregunto eso todos los días. Y tú le preguntas a los venezolanos, dices que hay mucha gente que lo quiere a Chávez porque le da cosas, o sea, los tiene comprados. A los militares. A Maduro será, ¿no? Ahora, a Maduro. A Maduro, en Venezuela. Pero Castro y todo lo que lo han ido relevando posteriormente en Cuba, ¿no te has preguntado, pero por qué soportan tanto? Porque de alguna manera, allá en Cuba, pues ingresaba el dinero desde Rusia, desde China, me parece, pero acá en el Perú la solución es el narcotráfico. Y ellos, te puedo asegurar que van a estar amarrados con el narcotráfico a nivel de gobierno. Es decir, vamos a tener un gobierno que, como buen gobierno senderista, va a ser socio vital del narcotráfico. De eso que no nos quede duda. Y quería recordar algo que te dije hace unas semanas cuando me entrevistaste acá, que te dije que lo peor que nos iba a suceder y que seguramente iba a pasar era que íbamos a perder a Carrasco como ministro y a Carrasco como fiscal contra el crimen organizado. Ese hombre que ha salido ahí en esa foto, en una antesala, era uno de los pocos fiscales, que hay varios, pero este es uno de ellos, que tenía el valor para luchar contra el crimen organizado, para darle a la policía las herramientas que se necesitaba. Nunca arrugó, nunca debió salir de ahí. Ahí era su puesto, desde ahí es desde donde él estaba luchando contra la delincuencia. Ahora se quedó sin ministerio y se quedó sin fiscalía. Ahora está, bueno, viendo qué hacer con su vida. Ojalá que lo pudiesen regresar a la fiscalía. Al parecer está esperando una reunión en este partido porque tiene intenciones de postular a la alcaldía de Chiclayo. Esa es la información extraoficial que hemos recibido. Y bueno, tiene todo el derecho a participar en política activa. En fin, ahora lo que estábamos conversando acá con Carlos es que es muy importante, va a ser realmente importante estar vigilante con los ascensos en las Fuerzas Armadas. Si se pretende hacer en las Fuerzas Armadas lo que se ha venido haciendo en la policía, ahí sí estamos en graves problemas, en gravísimos problemas. Y si es aceptado por los comandantes generales, ya tenemos nosotros un antecedente cuando el finado expresidente Alan García quiso ascender a vicealmirante a alguien que no le correspondía. El consejo de almirantes se negó rotundamente porque le dijo: usted es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y no nos puede pedir que rompamos la ley. Usted nos está pidiendo que nosotros cometamos un delito. Nosotros no podemos hacer eso. Y él le dijo: entonces le quito la vacante. Ahora que mencionas eso, ¿no fue lo que pasó con la policía en el gobierno de Sagasti? Por eso te digo, la policía no tiene quien lo defienda. La policía tiene años de estar infiltrada por los caviares
Y lo que me da gusto a mí es que en este apretón de derecha contra izquierda han saltado los caviares y se han hecho visibles. Entonces, ahora todo el mundo, inclusive los que no sabían antes, ya entienden lo que es un caviar. Esos parásitos que están metidos en el Estado y que solamente están estudiando y tienen estudios y consultorías y más consultorías, y particularmente están en los principales ministerios. El Ministerio del Interior está plagado de estos. De acuerdo. Ahora, cuando yo estuve como ministro, saqué a muchos que ya regresaron. Y hay ministros que son caviares, que han estado en el Ministerio del Interior, que son, viven ahí, viven ellos de regresar a la gente, de enterarse. Es como si todavía siguieran con poder ahí en el ministerio. Quiero preguntarle al coronel Liendo sobre los otros ingresos que ha habido en el gabinete, comenzando por supuesto por la primera ministra, Mirta Vázquez, pero también por la figura del ministro de Educación, Carlos Gallardo, que tiene mucho nexo con CONARE Movadef. Este cambio, haber sacado a Maraví para poner a ministros tan o más polémicos, ¿qué mensaje nos está dando? Nos está dando el mensaje, Beto, de que están haciendo un uso claro y concreto de la política real. Están cumpliendo su plan de gobierno. El primero, el que está escrito de puño y letra literalmente, no los 4 planes que cambiaron durante la campaña, que como tú sabes, cada ataque evidencia del plan original de gobierno era cambiado, creo que fue hasta 5 veces. Primero, estos cambios obedecen a una línea política clara y concreta y que no la niegan, que es el marxismo-leninismo revolucionario. Ellos lo están siguiendo. El nombramiento del ministro de Educación, del ministro del Interior y la ministra de Cultura va en ese sentido. Y de este proceso son cómplices los caviares, la izquierda global en el Perú, que cuando tienes una primer ministro que dice, yo no sé cómo lo han nombrado, aquí se ha llegado a consensos, hemos negociado, hemos hecho una mesa de negociación, cuando antes de eso está la ley. La ley te dice cómo funciona un Consejo de Ministros, las responsabilidades y deberes. Y tienes un presidente que no responde ni rinde cuentas a la opinión pública, que es fundamento básico de la democracia actual. Entonces, tienes tú un gabinete que es más de lo mismo. Lo más peligroso de todo esto es el ministro de Educación. Y me refiero... ¿Por qué? Me refiero al video que pasaste a la metáfora del pollo, que es una metáfora un poco anónima, pero tiene un mensaje muy profundo, muy claro. Lo que nos está diciendo el ministro de Educación es que el niño que tiene el pollo en su espalda y agarrado con sus manos, eso es Sendero Luminoso, quien tiene el pollo en las manos. El profesor son los caviares, la izquierda global. Entonces, los intereses globales son desafiados por el niño, que es Sendero Luminoso, quien dice, en mis manos tengo el pollo. ¿Quién es el pollo? Beto, el pollo es el pueblo peruano. Sendero Luminoso está diciendo, profesor, ¿el pueblo peruano está vivo o está muerto? ¿A quién se lo dice? A la izquierda global, a los intereses internacionales. Entonces, los intereses internacionales, los globalistas, ¿qué le responden a Sendero? Niño, el poder está en tus manos. Por eso es que le han entregado el poder a Sendero Luminoso. Esa metáfora, Castillo la dice en forma torpe y en motivo normal de burla, pero lo que dice el ministro de Educación no es ninguna broma, es una metáfora política directa. ¿No? Un poco haciendo mención y agradeciendo el cumplido de mi general Urresti, si hacemos esta pregunta al punto de vista de inteligencia, el riesgo de este gabinete no es la primer ministro que no hace nada. No es el impresentable ministro del Interior, impresentable porque no tiene carta de presentación, sino de repulsión. El elemento más peligroso de este gobierno es el ministro de Educación, porque no es el representante del Movadef, es el Movadef quien crea el FENATE. O sea, Movadef, CONARE, y como el nombre de CONARE ya no funciona, ahora es FENATE. Porque Sendero Luminoso, para sobrevivir cuando es descubierto, cambia de nombres. Así lo han hecho en toda la guerra contra terrorista. Bien. Terrorista descubierto, terrorista con nombre nuevo. Y hoy lo tenemos como ministro de Educación, alguien que representa esta ideología, esta política.
Escalofriante la fotografía que nos muestras. Muchas gracias al coronel Liendo, muchas gracias, Ya. Daniel. Si me permite, Beto. Siempre es interesante conversar contigo. Tenemos que irnos. Ya, nos Seguramente habrá 30 oportunidad de segundos. volver a conversar. 30 10, segundos. por favor. Ya, muy bien, 10. muchas gracias. Bueno, creo que ni Abimael hubiese soñado con tener ese ministro de Educación. Y a la población de Lima le digo, resistan, fuerza. Ya sé que la inseguridad ciudadana los está matando, pero ya estamos trabajando en eso. Y ya que desde el gobierno central no lo pueden hacer, seguramente desde el gobierno regional nosotros íbamos a solucionar el problema de la seguridad ciudadana en Lima. Muy bien, muchas gracias a ambos. Ya que hablas de Abimael, quiero recomendar con entusiasmo la nueva edición de Abimael, El Sendero del Terror, que acaba de publicar el periodista Humberto Jara. Esta es una nueva